Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y en esta oportunidad me encuentro con tres monitores del área de matemática de nuestra facultad para conversar de cómo ha sido la experiencia de estudiar estas carreras y además de las vivencias también que se viven dentro del ambiente universitario. Primero que todo, saludarlos. ¿Cómo están? Vale, Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Quién, quién comienza? Javiera, conversamos primero. Cuéntame. Bueno, ¿Cómo llegaste a la carrera de Ingeniería Civil Matemática? bueno, la primera vez que yo escuché de la carrera fue cuando yo estaba en segundo medio porque un profesor la nombró. Un profesor empezó a contar que existía esta carrera porque era un poco desconocida y ahí empecé yo a investigar más o menos de lo que se trataba y bueno, con los años fue como la única área que más me llamaba la atención porque quería estudiar una ingeniería, pero me gustaba solamente matemática, entonces fue por eso más que nada, porque no me gustaban mucho las otras áreas como de mecánica y todas las otras cosas que tienen las otras ingenierías civiles. Entonces opté por ingeniería nomás civil matemática y bueno, no me arrepiento, tiene harta matemática que era lo que a mí me gustaba, así que fue una muy buena decisión. Y el Seba, ¿cómo llegaste a estudiar licenciatura en matemáticas? bueno, es como una historia parecida en realidad, supongo que es como la realidad usual de la facultad, pero en específico el selling point para mí de la carrera fue un puertas abiertas, el puertas abiertas al que yo fui cuando estaba en tercero medio. Llegué con la idea más o menos de que quería estudiar licenciatura en matemática y bueno, llegué a conversar y me atendió Cristian Reyes, bueno, un clásico de la facultad, así que Sí. me la vendió totalmente. De hecho, estuvimos conversando un par de horas sobre un montón de cosas distintas y salí ya con ganas definitivas de entrar. Así que, ¿Y sí. cómo llegaste? O sea, pero cómo, porque igual de repente, claro, uno puede buscar una carrera que tenga algo de matemática, pero licenciatura en matemática, dentro de las tres carreras que tenemos acá, es la carrera que tiene más matemática. Y además porque la idea, ¿cierto?, es que después vayan desarrollando más matemática, además. Sí, o sea, mi idea, yo definitivamente quería algo súper súper teórico, eso lo tenía en mente, pero no sabía si quería, como, qué tanto nivel de teorismo quería, digamos, no, sí, eso lo tenía menos claro, quería algo muy teórico, pero no tenía muy claro el área. Al final era como estudiar matemática o física y creo que Cristian fue el que me la terminó de vender. Sí, no, era una de las dos. Pero a nivel de teorismo, la verdad es que no sé, no sé realmente. Quizás era como odio calcular cositas lo que me terminó de sacar de las carreras menos teóricas. Que la verdad es que ni siquiera sé si será así tan realmente, pero bueno, era como el odio de la media, digamos, Oye, contento con la carrera porque ya estás en tercero, en cuarto. cuarto. Sí, sí, me gusta mucho, así que estamos súper bien. Y bueno, no me queda mucho, así que tengo que terminar de Sí, disfrutarlo. pues, vas a estar en el grupo de titulados del próximo año. Sí, creo, Bueno, debería. varios. La Fran también debería estar el próximo año, ¿cierto? Ojalá sea que alcancemos. Bueno, bueno, ojalá no sea online, po. Ojalá sea la posibilidad de poder hacerla en vivo y en directo, y no solamente por el hito de la titulación, sino porque ya estamos todos un poco cansados de esta realidad. Francisca, ¿y tú cómo llegaste a ingeniería estadística? Yo, a diferencia del SEBA, nunca asistí a un puerta abiertas de la Universidad de Concepción, pero sí sabía que mi área era la matemática, sí o sí, por el que me fui al electivo matemático y me gustaba todo eso. Y mi hermano, que ha sido como mi tutor en la vida, me dijo, estudia ingeniería estadística, una carrera súper buena, vas a tener trabajo al tiro y vas a ganar muy bien. Y fue como, ¿what? Y dentro de todo el abanico como de ingenierías, yo no sabía por cuál irme. Entonces dije, ya le voy a hacer caso. Si no me gusta, me puedo salir de la carrera y esperar otro año. Tampoco tenía como un apuro de entrar a la universidad. Y entré, y en mi colegio igual el profe de matemáticas, o la Java igual sabe porque estábamos en el mismo colegio, ¿En era duro serio? el profe, sí. Entonces, como que todo el mundo nos decía, si tú te vas a ir al electivo de matemáticos, vas a tener el primer año de ingeniería como asegurado.
Y eso me pasó a mí, que llegué y como que me fue súper bien y todo, y dije, ay, ya, esta es mi carrera, porque se me hacía todo fácil, pero después hay que ir escalando, igual le hubieran complicaciones y todo, pero como que me encantó mucho la carrera, y ahí tuvo razón mi hermano. Oye, y eso de lo electivo igual es un tema para conversar, ¿ah? Porque ahora que lo menciona Francisca, a mí personalmente me pasó en mi colegio, en mi liceo, y dijeron, queremos que los niños, bueno, en ese momento niños, niñas, entren a la universidad, por lo tanto, van a ser todos matemáticos matemáticos. Yo soy humanista. Y fue heavy. Y claramente estaba el tema de que los preparaban como para primer año de universidad. Javiera, dentro de eso, de esa experiencia de haber tomado un electivo, o sea, perdón, de haber en el fondo tomado, sí, ¿cómo se llama? El área matemática en Sí, el colegio. ¿Cómo fue para ti eso y después incorporarlo para el primer año y ya seguir estudiando una carrera como ingeniería civil matemática? Bueno, los electivos donde yo estudiaba, en el colegio que yo estudiaba, se tomaban cuando uno terminaba segundo medio. Entonces uno igual está súper chico a esa edad, no sé cuántos años uno tiene, como 15 años, y tienes que tomar la decisión de a qué electivo te vas a ir, que las opciones que yo tenía era humanista, biológico y matemático, y una vez no sabía porque uno en la adolescencia pasa por un montón de carreras a veces, o no sabía si quería estudiar algo relacionado con la salud o algo relacionado con más humanista, y uno no sabe. Claro, me gustaba matemática, pero no sabía si lo suficiente porque uno es súper chico. Pero tuve que arriesgarme nomás, pues yo sabía que igual uno después se puede cambiar, pero eso sería cambiarse de curso. Entonces igual es complicado porque uno ya arma como un ambiente. Y aposté nomás, pues como me gustaba matemática más que las otras áreas, yo dije ojalá que sea la decisión correcta. Y aposté, me fui por el matemático, y a mí los ramos electivos de matemáticos que tuve en mi colegio me gustaron mucho, mucho, más que los que no eran de electivo. Y ahí conversaba con amigos que tenía de los otros electivos para ver cómo eran sus selectivos de biología y sus selectivos como de lenguaje, y claro, me di cuenta que en realidad no me gustaban, como que no me llamaron la atención cuando ellos me lo comentaban. Así que me di cuenta que sí fue una buena decisión, y tenía harto matemática, yo tenía mucha la matemática normal, matemática electivo, y tenía un ramo que se llamaba matemática PSU, que en ese tiempo, como estaba la PSU, teníamos un ramo especial para eso, donde solamente nos enseñaban cosas de PSU, entonces tenía matemáticas todos los días. Todos los días tenía ramos de matemáticas. Y claro, después entré a la universidad y todos los ramos de lenguaje, los ramos de historia, todo eso desaparecieron. En la universidad desaparecieron de mi vida completamente. Solamente tuve ramos matemáticos y bueno, y tuve física y química en primer año, que era lo menos matemático que tenía. Pero fue bueno como de a poco ir como caminando hacia el área matemática, porque quizás si me hubiera ido a otro lectivo, el salto hubiera sido muy extremo. Como mucha, pasé de tener una hora de matemática a la semana a tener, o no sé cuántas son, pero son hasta a la semana, pues uno tiene todos los días matemáticas en la U. Y todos los años, porque además Claro. no es un año, son varios años. Sí. Sí, en tercer y cuarto medio ahí estuve con harta matemática, y un poco la manera de estudiarla es distinta. A quizás estudiar otras cosas donde uno tiene que memorizar un poco, leer más. En matemática no pasa eso. Entonces me fui acostumbrando, como en tercer y cuarto medio me fui acostumbrando a cómo se estudiaba un poco las cosas matemáticas, porque es como ir haciendo más ejercicio, particularmente hacer más ejercicio. Entonces fue la misma mecánica que tuve que conservar cuando entré a la universidad, que consistía mucho en ejercitar una y otra vez los tipos de problemas. Así que fue una buena Java, decisión. y dentro de la experiencia de lo que tú recuerdas de lo que fue tu primer año, por ejemplo, de universidad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, por ejemplo, que te dijeran, no sé, de los cursos mayores, no sé, pues tengan cuidado con ese ramo, que es corta cabeza, y entras como con una presión distinta a hacer el curso? Además, en teoría, tienes buenas calificaciones en el colegio y tus primeras calificaciones en la universidad no siempre reflejan lo mismo.
O sea, son como lo mismo, pero, ¿cómo se llama esto? Son no iguales, pues, son referenciales. Un 4 en la universidad es una felicidad, un 4 en el colegio no tanto, ¿cierto? Sí. Bueno, yo de partida, antes de entrar a la universidad, cuando yo comentaba así como a profesores o a personas, hoy quiero estudiar ingeniería civil y matemáticas, la gente me miraba así como, oye, no, es muy difícil esa carrera, vaya a estar estudiando solamente, no vas a tener vida social, Claro. va a ser muy estresante, ¿no? Como que era muy, muy, mucha carga. Y me metieron igual harto miedo, entonces yo incluso dudé mucho si entrar a la carrera, porque me decían que si entraba a la carrera, era como someterme toda mi vida a solo matemática y no disfrutar de ningún otro ámbito de la vida. Eso era lo que las personas me decían. Personas, profesores, familia, conocidos que eran un poco más grandes, me decían eso. Y a mí me dio miedo. Pero dije, ya, si es muy pesada la carrera, si quizás me está consumiendo mucha vida, me podría cambiar. Y al entrar, igual muchos compañeros, sobre todo los que eran más grandes, también me metieron harto miedo. Me decían, no, si pasas un día sin estudiar y te vas a sacar un 1. Y yo como que a veces pasaba un día sin estudiar y yo pensaba que quizás me iba a sacar un 1 porque me decían eso. Es harto el miedo que te van metiendo. En primer año no fue tanto el miedo que me metieron, sí. Decían como que tenía que estudiar constantemente y todo. Pero sí tenía ramos un poco más grandes, o sea, de segundo, de tercero, que sí me dijeron, oye, no, ese ramo es brutal, todos se lo echan. Entonces uno entra con miedo y al final como que me daba hasta miedo estudiar porque decía, pucha, voy a estudiar y después me lo voy a echar. Claro. Y fome, entonces lo tenía ahí. Después me di cuenta que las cosas que uno a veces tiene que aprender a escuchar y dejar pasar algunos comentarios de esos de miedo que te meten, porque quizás ellos lo hacen como con la intención de que tú te motives y estudies más, pero a veces es todo lo contrario. Pues a mí fue lo contrario, me causó como hasta un rechazo algunas asignaturas, pues había ramos que yo no quería ni ir a clases porque me daba miedo, que no iba a entender. Claro. Pero después me di cuenta que no, pues igual a todos nos cuestan distintas cosas. Entonces a veces, claro, si alguien que se me metió mucho miedo con un ramo, puede que a mí no me cueste tanto ese y me cueste otro, y así. Uno también tiene hábitos de estudio distintos, entonces me di cuenta que uno no le tiene que tener miedo a ningún ramo nomás. Sí saber un poco no frustrarse, uno tiene que saber que las notas que uno tiene en la universidad no van a ser tan buenas como en el colegio, lo más probable. O sea, puede ser, pero es menos probable porque la exigencia es distinta. Puede que tú tengas todo bueno, pero aún así te van a ir descontando puntos por cosas quizás mínimas, pero te tienen que descontar porque al final la idea es que lo que tú hagas esté perfecto. Entonces, aunque llegues al resultado correcto, si hay de repente un símbolo que no era el correcto que pusiste, te van enseñando que esos errores no te pueden ocurrir, te lo van enseñando con notas al final. Claro. Interesante lo que conversaba Javiera. Ahora quiero que me cuente el Seba si le metieron susto por la carrera de licenciatura en matemáticas. Aunque creo que si Cristian te habló, debió haberte dicho muchas cosas positivas acerca de estudiar licenciatura en matemáticas. O sea, yo creo que licenciatura es como una carrera en la que meten miedo en todo momento, sobre todo antes, porque es como extraño, como que licenciatura es una carrera a la que la gente, quizás desde afuera le ve tan poco campo, digamos, como tan poco futuro, que era la palabra que utilizaban textualmente conmigo, que no, que igual da miedo, o sea, profesores de la media que me decían, bueno, me acuerdo de un profesor en específico de la media con el cual conversábamos harto cosas al respecto de... Bueno, era profesor de matemáticas de mi liceo, pero no era mi profesor de matemáticas, sino que yo simplemente lo iba a molestar en todo momento porque me caía mejor que mi profesor de matemáticas, digamos. Y él en particular era como súper en contra de la idea de que yo estudiara algo así. Era como, ya, si te gusta la matemática, estudia una ingeniería, cualquiera, no sé, una carrera de verdad, eran sus palabras. Y bueno, eso viene de la idea de que al final la licenciatura en matemática es una carrera, digamos, como un zinc, ¿no? Una carrera que no tiene, digamos, como un futuro laboral ni nada por el estilo. Y después, dentro de la carrera, igual está el tema de que mucha gente tiene la consideración de que hay una, digamos, como una curva de dificultad tan alta que es súper difícil estar
en las personas que llegan a la parte donde la curva empieza a bajar y ya empieza uno a funcionar de verdad. Y bueno, eso quizás también es una cosa más general en las carreras de la facultad, quizás, porque la curva de pregrado es bien fuerte, diría yo. Pero sí es cierto que Cristian ayudó mucho en eso y fue muy bueno explicándome que no eran cosas tan fundadas, sino que bueno, siempre está el lugar para que uno pueda estudiar lo que quiera y da lo mismo en realidad el comentario al final de si va a ser muy difícil o va a ser algo como que parece que no tiene futuro, porque al final las cosas, digamos que en su gran mayoría las carreras siempre terminan teniendo futuro cuando uno está haciendo lo que le gusta hacer. Eso El es componente más importante es el motivador. ese es un excelente punto y sobre todo, bueno, hoy en día que la mayoría de las carreras, en realidad todas las carreras están necesitando especializarse aún más, o sea, ya no solamente está la carrera de pregrado, sino está un magíster, un doctorado y así sucesivamente. Y lo digo como en forma general porque antes se daba mucho en las carreras que están en la facultad, más que en otras carreras, ¿cierto? Como, no sé, por las ingenierías tradicionales, como las llamo yo, por no decir populares. Claro, porque son las que más se conocen. Y también hay un tema ahí que, que claro, o sea, muchas veces en la familia hay ingenieros civiles, industriales, y lo más probable es que el hijo o la hija, ¿cierto?, también termine estudiando una carrera muy similar porque escuchó toda su vida un relato sobre que existían esas carreras o dentro del radio de ingeniería civil industrial, ingeniería comercial, y sería. Pero existen otras alternativas que se especializan aún más dentro de la carrera de pregrado que hacen de que cuando salgan tengan más posibilidades de trabajar también. Pues. Esa también es una realidad. Y el SEBA sobre todo tiene la tarea de perfeccionarse porque aquí, después de esta carrera, viene obviamente o el magíster o el doctorado. Sí, definitivamente. Y definitivamente están mis planes de hacer un magíster. De hecho, se me está pasando la fecha de las postulaciones ya, así que debería hacer algo al respecto para el otro año. Muy bien. ¿Y la Francisca? ¿En qué está? Yo sé que la Francisca está con su magíster, ¿cierto? Está articulando también su magíster. Sí, empecé este año con el magíster de estadística, la articulación, con la carrera. Esa es una súper buena alternativa para, en el fondo, en un tramo más corto y no perder la continuidad de estudio, poder sacar un posgrado y tiene esa posibilidad la carrera de ingeniería estadística. Sí, yo lo encontré súper bueno porque igual como que cuando uno sale de la carrera, en general en estadística, como que uno quiere trabajar solamente. Y el hecho de como irse a trabajar y después hacer un magíster, creo que a mí me iba a dificultar como el hábito de estudio, el estar estudiando siempre. Entonces, mi hermano de nuevo me dijo, Entonces, no, ¿cómo se llama el hermano Francisca para saludarlo? Rodrigo. Ya, saludemos a Rodrigo. Qué bueno que lo Me menciones porque dijo, sí, es súper importante aquellas personas que en el fondo con el ejemplo también te van transmitiendo, porque son familia, pues en el fondo te van contando para que tú no tengas que vivir una situación compleja o tener que elegir, por ejemplo, entre preocuparte 100% del trabajo y todo eso. claro. De hecho, eso era como la idea, porque haciendo la articulación yo iba a seguir estudiando y no iba a perder el ritmo como de los hábitos de estudio de la asignatura. Entonces dijimos como ya, está bien, lo haré. Soy como su conejillo de indias. Y aquí estoy en el segundo semestre ya del magíster y también en mi último semestre del pregrado. ¿Y cuál de los ramos, Francisca, dentro de porque nos saltamos obviamente al posgrado al tiro, porque obviamente sabemos que lo tienes articulado tu carrera, pero dentro de tu experiencia, de lo que has estudiado en ingeniería estadística, ¿cuál fue ese ramo quizás más complicado o que todos cuando estudiamos una carrera universitaria nos pasa, bueno, o carrera una carrera, ¿cierto?
que llega ese punto en que uno está tan agotado y está viviendo con tanta intensidad el proceso que uno se cuestiona la dificultad que pueda tener una asignatura o algo así. ¿Cuál fue la tuya, Fran? Uy, bueno, como decía antes, el primer año para mí no se me hizo para nada difícil, porque por la base del colegio. De hecho, como que todos siempre dicen que álgebra y trigonometría, el cortacabezas y todo eso. De hecho, la profe, la jefa de carrera en ese entonces, cuando yo ingresé en primer año, como que decía que de los 30 que estábamos en ingeniería estadística, 2 pasaban álgebra y trigonometría. Y era como, uy, qué miedo, así, ¿cómo va a ser tanto? Ya, pero eso a mí me fue como bien, relativamente bien. Y después cuando llegué al segundo año, sí creo que en segundo, me topé con el ramo que se llama Probabilidades 2, que es una asignatura muy, muy teórica de estadística, que son puras demostraciones. Oh, y yo sufrí mucho, mucho, mucho ahí, como que hasta consideré el cambiarme de carrera por esa asignatura porque no la entendía, me costaba mucho, decía, pero ¿cómo se hace esto? Así, ¿cómo a mí se me va a ocurrir esta demostración si no lo puedo hacer? Era como que yo estudiaba, pero las demostraciones al final es como saberse tantas cosas, teoremas para lograr hacerlo, que no podía. Entonces, hoy fue horrible ese ramo, hasta lloré con ese ramo. eh, Estuve a punto de cambiarme de carrera, porque a mí igual me gustaba mucho lo que era la química, entonces como que empezaba ya, y si estudio ingeniería civil metalúrgica o civil química, pero fue todo por ese ramo, pero que al final igual lo pasé así como arrastrando, pero se logró. Y papá me decía, el 4 es nota, lo demás es lujo. Así que aunque sea arrastrando el 4, pero se logró. Creo que ese fue un ramo que me costó mucho. Es que eso es como súper importante mencionarlo porque, claro, como bien dice tu papá, el 4 es 4 y al final no hay nada que hacer con eso. O sea, así como ya si todos contamos anécdotas, yo también voy a contar uno, el único ramo que me eché en la universidad cuando estudié la carrera de pregrado fue con un 39.4. Así Ay, a mí que me pasó lo entenderán que sí, mismo. entiendo perfectamente lo que dicen, que el 4 es 4, sí, el 4 es 4. Me Oye, Java, pasó, perdón, no, cuéntame. que me pasó lo mismo con también el único ramo que me echaba, que fue, se llama lenguaje de programación, creo, o herramientas de programación, no recuerdo, que es un ramo de ingeniería. Y que tuve como nota final 3.94 y tenía que dar el repete. Y no quería dar el repete porque, no sé, yo a mi idea no lo quise dar, no lo di y me eché el ramo nomás. Así que después igual tuve que volver a darlo. Pero fue así como igual 39.94, ¿cómo no? Me faltó una décima. Sí, no, fue un momento crucial. Creo que todavía tengo la imagen así como de la hoja con el profesor ahí. Sí, no. Pero en el fondo lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, Y ese es aparte que como no el era tema un de la ramo conversación. que de continuación. O sea, lo podía tomar al otro semestre y quedaba Ah, bien. genial. Oye, Java, y cuéntame, ¿qué ha hecho que tú sigas estudiando esta carrera? Porque muchas veces, claro, uno entra con la convicción de que quiere estudiar esta carrera y esto es lo que quiere hacer, pero en el camino se encuentra con quizás dificultad y también con evaluaciones, porque uno tiene derecho a reevaluarse y decir, chuta, a lo mejor esto no es, o esto sí es. Eh, ¿Es realmente la carrera y por qué no hay duda de eso? Bueno, yo igual dudé así como a la Fran en algún momento cuando tuve complicaciones con algunos ramos, decía, no, quizá debería irme a otra carrera. Igual uno piensa eso a veces, pero eran decisiones que era porque encontraba yo que no podía pasar un ramo, no era así porque de verdad no me gustara. Claro. Y al final los ramos con los que he tenido más complicaciones no son los ramos específicos de mi carrera, sino que han sido ramos de ingeniería, como mecánica y esas cosas, que nunca me han gustado, esos son los que más me han costado siempre. Pero cuando he tenido a veces ramos súper específicos de mi carrera, quizás análisis, optimización, estoy en clase, por ejemplo, y estoy escuchando
y estoy encontrando demasiado interesante todo. Y por ejemplo, hay veces que hay temas que lo encuentro tan entretenido o tareas que las encuentro tan entretenidos que quiero puro llegar a mi casa. Bueno, ahora estoy siempre en mi casa, pero antes no. Quería llegar a mi casa a hacerla rápido porque se veía demasiado entretenida. Y claro, después uno está haciendo la tarea en el computador, haciendo unas cosas, y cuando te das cuenta que quizás las demostraciones o las cosas que tenés que crear van funcionando, es como, oye, está bien esto, y te están dando números que coinciden y hace un gráfico y te das cuenta que también coincide y que está todo bueno, uno siente una especie de satisfacción muy grande. Es como wow, de verdad esto es lo que me llena. Entonces esas cosas me empezaron a ir pasando, sobre todo con las tareas y los trabajos en la universidad. Los certámenes no, porque siempre uno anda con los nervios, que me puede ir mal y todo. Pero con las tareas me di cuenta que era demasiado interesante todo. Tuve un ramo donde el profesor, no sé qué era, no sé si su intención era eso al principio, pero por ejemplo yo le llevaba mi tarea terminada porque nos daba cada uno, como no somos muchos, hacen tareas un poco personalizadas. O sea, yo tenía una ecuación de unas cosas y mis compañeros tenían otras. Entonces, no es como que alguien pudiera copiar a otro. O llegámoslo todos juntos o hacemos la misma tarea. No, porque todos teníamos una distinta. Y claro, yo le llevaba al profesor mi tarea y le decía, ya aquí está, no sé, unas 3 hojas, por ejemplo. Ya me decía, está buena. Y me la devolvía. Y yo decía, ¿por qué me la devuelves si está buena? Y me decía, no, pero es la mejor. Pero el profesor está buena, sí, está bueno, el resultado está bueno, el desarrollo está bueno. Pero quiero algo mejor. Y yo de repente no sabía qué quería. Y le decía, profesor, no sé qué quiere. Y por ejemplo, me decía, no sé, porque puedo hacer, por ejemplo, un gráfico en 3 dimensiones explicando el comportamiento. Y eso no lo pedían. El profesor me dijo, sí sé que no lo piden, pero haz algo mejor. Y ahí después yo llegaba y ya no eran 3 hojas, o sea, quizás eran 7, donde juntaba tabla, adjuntaba gráfico, adjuntaba qué pasa si cambiamos un número, que ya me salí totalmente del enunciado principal, porque ese yo ya lo tenía resuelto hace tiempo. Claro. Así que el profesor devolviéndomela. Pero Se ahí me pasaba y me decía, ya, de nuevo. Ahí hay un súper buen punto, porque en el fondo te estaba diciendo que dieras más de la media, porque en realidad, claro, la prueba o la tarea, el enunciado y todo, es la media. En el fondo te da la oportunidad de marcar la diferencia, y dentro de carreras que son más estructuradas como las de ustedes, también me imagino que debe pasar a la inversa, pues tienen que haber profesores que piden algo y solamente quieren únicamente eso. Así Claro, que entonces, debió haber sido una claro, súper buena experiencia. al final, después de que la tarea me la pasó y se la devolví como 5 veces, ya era una tarea que eran como de 15 hojas, una que originalmente era de 3. Y ahí el profesor me dijo, mira lo que hiciste al principio y lo que hiciste ahora. Y claro que era una diferencia brutal. Y me decía, claro, si tú te interesa, por ejemplo, empezar a sacar papers o hacer alguna investigación de algo, no puedes entregar el mínimo. No puedes responder lo que te piden. Porque no. Tienes que tratar de dar siempre lo máximo que puedas y la mejor tarea posible. Claro, hasta la portada, que fuera todo bien, los gráficos los mejores posibles, todo. Me esforcé mucho en todo. Informaciones de un libro, de otro libro, de internet, y al final uno hace una tarea que daba gusto de ver. O sea, el profesor me decía que para el lector, que uno, sobre todo en estas cosas como de investigación, cuando uno escribe cosas, lo tiene que hacer pensando en el lector, la persona que va a leerlo. La persona que lo está leyendo lo tiene que leer y lo tiene que entender clarito. No puede ser que a veces uno le cambie, por ejemplo, un símbolo y lo pone como enredado y ahí uno lo lee y no lo entiende. No, tenía que ser lo más clarito y lo mejor posible. Y claro, yo me di cuenta que eso me llenaba demasiado. Hacer las tareas y hacerlas, pero dar el máximo posible, mucho más allá de lo que te pedían. O sea, lo que me piden es como la base. Y después uno le empieza a agregar como sus cosas. Y yo me encantaba hacer tareas porque sabía que tenía que llegar a mi casa a pensar cómo voy a mejorarla más, qué le puedo agregar. Oye, ¿Cómo Java, le puedo poner un sello? ¿y tú estudiarías de nuevo si tuvieses la oportunidad de estar en una máquina del tiempo? Le preguntaba en la entrevista pasada a los chiquillos, de tener la opción de estudiar esta carrera, Ingeniería Civil y Matemática, en la Universidad de Concepción, ¿lo harías de nuevo? Sí, es una carrera súper interesante.
hay de todo, sobre todo, bueno, si es que va a ser el otro año que la malla de mi carrera se está ajustando. Esperemos que el otro año se ajuste, va a estar aún más personalizada, aún va a tener ramos aún más interesantes, entonces ahí sí lo haría con muchas más ganas todavía. O sea, yo podría viajar y decirle a mi yo del pasado que no Que pesque tengo a la confianza. gente que me diga, claro, que no pesque a nadie, que lo haga nomás porque me va a gustar. Que eso al final es lo importante, pues si uno va a estar, uno le tiene que dedicar muchas horas semanales a algo, que tiene que ser algo que te guste mucho. Y uno lo disfruta, no es una tortura para mí hacer una tarea, por ejemplo. La hago con agrado, la hago porque quiero hacerla. Genial ese comentario y además porque claramente las carreras, bueno, de la facultad y en general, bueno, y la sociedad, ustedes saben, también yo creo que me han escuchado en más de alguna oportunidad cuando hacemos difusión de carreras, de siempre, en el fondo, darle la posibilidad, abrirle el abanico de posibilidades a la gente, porque muchas veces los estudiantes conocen las carreras tradicionales porque pasa mucho que solamente son las que conocen o tienen la aspiración en los profesores en algún momento de haber estudiado quizás esas carreras y comparten esa experiencia con sus estudiantes. Y lo otro es que también es importante que una sociedad tenga profesionales felices. Y porque uno va, o sea, es como que uno nace cuando estudia una carrera, la termina y eres, en este caso, por ejemplo, yo periodista toda mi vida. Puedo volver a estudiar otra carrera, pero siempre voy a ser periodista. Entonces tiene que gustarte algo mucho, porque lo vas a hacer siempre. Y lo ideal, ¿cierto?, es que lo puedas hacer con un agrado, porque en realidad, bueno, el dinero siempre viene anexado cuando la gente disfruta hacer las cosas. Seba, ¿y tú qué opinas? ¿Volverías a estudiar licenciatura en matemática en la Universidad de Concepción? Sí, definitivamente. No, o sea, bueno, por supuesto todas las carreras tienen sus cositas malas, pero en mi caso en particular las cosas buenas superan infinitamente las cosas malas. Ha sido una experiencia súper interesante y, bueno, digamos que quizás con la experiencia que ya tengo ahora, siento que no podría estudiar otra carrera en este momento, como que ya tengo, no sé, como que ya, no sé cómo decirlo, como que bajé demasiado por el agujero de conejo, ya no puedo volver a estudiar algo que sea menos teórico que lo que estoy estudiando ahora, así que si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, no lo cambiaría. La licenciatura ha sido súper interesante y bueno, tiene que seguir siéndolo, porque si tuviera otra alternativa, tuviera otra idea, tengo que cambiar ahora nada más. Los posgrados y esas cosas son lo mismo que la carrera nomás, así que solo que más en profundidad. Así que no, definitivamente seguiría. Y voy a seguir. Y lo hubiera hecho de todos modos si tuviera la oportunidad de nuevo. Oye, y a propósito de eso, de lo que conversábamos del posgrado, tú decías que estabas a punto ya de postular y todo. ¿A cuál vas a postular, Seba? Esa es una buena pregunta. De hecho, todavía tengo varias ideas en mente. ¿Te podemos ayudar? Me gusta mucho el magíster de la universidad, así que probablemente es una de las posibilidades. Probablemente termine en esa, pero todavía estoy viéndolo ahí. Bueno, es Y que en pues, realidad en un año en el que va a ser la mitad online es difícil como tener aspiraciones mucho más interesantes en el sentido de salir a otra universidad. Bueno, como mucha gracia eso de, bueno, voy a hacer un magíster en, no sé, digamos como, para no irme tan lejos, digamos como un magíster en, no sé, en la Universidad Católica, pero online. Es como lo mismo, ¿no? claro, Entonces, aunque igual nos cambiaron, bueno, la necesidad cambió el paradigma, porque hay cosas que se hacen por la fuerza, y la digitalización, lamentablemente para nosotros fue a la fuerza. No estábamos acostumbrados, pero también se abre esa posibilidad pues, de poder estudiar en otras universidades, también en tiempo que son de otros lugares sin tener que abandonar tu zona cotidiana. Y además porque, bueno, todo se encarece, sabemos claramente que seguir estudiando no es tan sencillo. es cierto, Francisca, pero... perdón. no, O sea, no, no, lo que quería decir es que espero que eso no sea un reflejo muy grande, de hecho, a futuro, porque siento que las cosas más interesantes de estudiar afuera, digamos, es estar afuera. Así que claro, sería súper fome que se vuelva todo digital y tuviera que estar claro. aquí, ¿no?
No, quiero pero eso. ahí se entiende. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el caso, o sea, mencionaba este otro caso, porque, por ejemplo, claro, si tú estás trabajando y quieres hacer un posgrado, por ejemplo, en Santiago, en una universidad de Santiago, estamos en Concepción, de repente se hace complicado porque tienes que viajar, no sé, 2 veces a la semana a Santiago, en un trabajo de lunes a viernes. Eh, es difícil, bueno, yo personalmente tengo la suerte de trabajar en una facultad donde uno puede estudiar y seguir estudiando y eternamente, y mayor dificultad no voy a encontrar mientras cumpla objetivos, pero no todos tienen esa facilidad. Entonces, por ejemplo, ir a estudiar un posgrado a Santiago 2 días a la semana dentro de tus 5 días laborales es complicado, po. En cambio, claro, ustedes que tienen la dinámica que van a salir y se van a otro país, obviamente la experiencia es totalmente distinta. Y de hecho es lo único que tienen que hacer. Así que la Francisca no se quede con el magíster en estadística nomás, tiene que irse a estudiar un doctorado o algo afuera, porque claramente es una experiencia única. Y obvio. Pero de ahí hay que juntar un poco de dinero para poder irse. Pero la posibilidad de seguir ligado o estás buscando el tema como más empresarial y todo. Ahí todavía como que no lo tengo claro. O sea, si estoy siguiendo con el magíster es porque me gusta igual harto lo que es como la docencia en la universidad. Pero por eso, como hasta el momento es quedarme con el magíster, quizás trabajar un poco y ya después lanzarse al doctorado. Oye, Fran, y la misma pregunta que le hice, bueno, al Seba y a la Java, eh, ¿volverías a estudiar ingeniería estadística si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tomar esa crucial decisión? Y obvio que sí, a mí me gusta mucho la carrera. De repente como que tengo como bajones y como, ¡ay, qué lata! Y todo eso, pero me gusta mucho y aparte que en la universidad igual es súper bueno. Uno, bueno, sin pandemia, por el campus, que me encanta. De hecho, yo no lo conocía antes de llegar a la carrera. Y dos, por los profes, y los profes igual son súper buenos en el departamento de estadística, y como somos tan pocos, porque es una carrera que tampoco es tan conocida, es súper personalizado como la educación que se realiza. A mí me gusta mucho eso. O el hecho de cuando estábamos, por ejemplo, en el departamento, en la sala de estudio que teníamos allá, teníamos alguna duda y íbamos al tiro a la oficina del profesor que estaba ahí con la puerta abierta a preguntarle. Entonces eso como que me gusta mucho del departamento de estadística de la universidad. Bueno, y en general, porque las carreras del área de matemática se da que están, o sea, están todos en el mismo espacio. Los que ya son más específicos, por ejemplo, hablan de álgebra y trigonometría, ¿cierto? Eh, Hay profesores del departamento de matemática que imparten los ramos, entonces están justamente en el mismo espacio para ir a hacer las consultas y en el fondo ir a hacer la misión. Yo le digo hacer la misión porque en esta fecha, si hubiésemos estado en un periodo sin pandemia, en el segundo piso de la facultad hacia la sala de reunión donde está comunicaciones, se esperaba toda una fila inmensa de chicos de la facultad de ingeniería para que los profes le revisaran ahí sus certámenes para salir ya de vacaciones. Chiquillos, les agradezco un montón el espacio, el tiempo y la conversación porque, miren, más que difundir las carreras, acá hay que contarles cómo se vive la universidad, porque independiente de la carrera que decidan estudiar, los chicos que además este año igual se les vino distinto, no solo por la pandemia, sino porque ya no hay más PSU, tienen una prueba de transición, van a dar una prueba igual con cierto temor por los contagios, sé que lo van a hacer en varias tandas, pero igual me imagino que sigue ese temor. Les tocó
les tocó distinto, entonces el conocer la experiencia de parte de ustedes, por ejemplo, de que no es fácil, pero tampoco es imposible, o sea, acá hay que estudiar, hay que ser perseverante, no hay que frustrarse con las notas, y seguir avanzando. Es súper importante contarle a ellos cómo se vive en la universidad, pues. Sí, es verdad. No solamente hay que hablar de las asignaturas, sino que también de la vida universitaria, que se pasa. Y porque quizás en otro momento hubiésemos tenido la oportunidad de estar compartiendo ahí en los pastos, ¿cierto? En fin de año, picnic de fin de año que se hacían también, eh, pero bueno, esperemos que pronto podamos disfrutar de los lugares abiertos sin mayor dificultad y el llamado a cuidarse, ¿no? A cuidarse y estar todos encerrados. Así es. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Ale. Gracias, vale, chao, chao. Chao, muchas gracias.